Iglesia, en esta mañana vamos a continuar con esta serie que llevamos hace unos domingos atrás, solo para entendidos, amén. Entonces, dispón tu corazón, dispón tu mente, no dejes que el enemigo se robe la bendición de la palabra de Dios. Es necesario que la palabra surja ese provecho en nosotros, que realmente salgamos de este lugar, que realmente salgamos de este lugar convencidos de lo que el Señor nos está hablando. Cuando uno mira la parábola del sembrador, uno ve varios escenarios donde Jesús está diciendo, bueno, la semilla cayó entre el camino, una cayó entre espinos, y cada una de esas semillas representa el corazón de nosotros. Y cuando Jesús da la explicación dice que algunas semillas cayeron entre espinos y llegó y se ahogó por los afanes de la vida y los problemas. Otra cayó entre el camino y llegó el enemigo, y cuando salieron, como no tenía profundidad, llegó el enemigo y se llevó la palabra de Dios. Y así por el estilo. Y muchas veces, ¿cómo vamos a resistir en el mundo si dejamos que la bendita promesa de la palabra de Dios, el enemigo no la robe? Tú en el momento la recibes con gozo, pero el problema es cuando sales de ahí para afuera, porque el enemigo manda a sus emisarios, sus espíritus inmundos, con el fin de que esa palabra que oye el Espíritu Santo y que todos los domingos en cualquier iglesia se siembra en el corazón de las personas, la robe, para que en el transcurso de la semana, si llegan dificultades, llegan problemas, no sepamos cómo pararnos firmes ante esos problemas. Iglesia, nuestra mentalidad debe cambiar. Tenemos que tener mentalidad del reino. Dios está sembrando algo en vasijas de barro, en algo débil que somos nosotros, cada uno de nosotros, pero es el amor de Dios, que Él quiere sembrar ese tesoro en algo que se esquebraja con cualquier cosa. Mira lo grande que es Dios. Él sabe de nuestras debilidades, pero aún Él dice, yo quiero depositar mi Espíritu Santo en vasijas frágiles que se rompen con nada. ¿Y sabe por qué? Porque es la confianza de Dios en cada uno de nosotros. Dios sabe que nosotros podemos mantenernos en pie, firmes ante las acechanzas del enemigo, ante las circunstancias del enemigo, pero Él lo sabe. La cuestión es, tú y yo nos vamos a sostener como viendo al invisible. Nos vamos a sostener firmes ante los problemas. Ahí queda el detalle, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, iglesia, en este tema en el que Dios me ha permitido ahondar un poquito, porque si fuera a profundidad no terminaría uno. Y seguimos con este tema, solo para entendidos. ¿Cuándo lo terminaré? Bueno, ya el Señor me dirá, bueno, ponle fin al tema. Pero la idea es que podamos apercibirnos del tiempo que estamos viviendo. Y el domingo pasado hablábamos de que Jesucristo se fue a preparar un lugar para ti y para mí. Él dijo, yo me voy, pero pronto volveré a recogerlos. Y veíamos o hablábamos acerca del rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, que va a ser un momento en que el pueblo de Dios, todos, van a ser sacados de este mundo. Es algo que parece como de película, pero es la promesa del Señor escrita en su palabra. Y el Señor Jesús dijo que Él vendría, y seguro que Él va a venir. Porque así como las profecías hablaban de que un día vendría el Mesías, el Hijo de Dios, para
hacer el sacrificio de purificación de nuestros pecados, y Jesús vino, se cumplió la palabra, y Jesús dijo que Él volvería. Iglesia, Jesús va a volver. Y mirábamos que las señales nos están diciendo Cristo viene. Que si bien el día y la hora no lo sabemos, pero que las señales nos están diciendo, prepara tu corazón porque vengo. Amén. Y hablábamos, el Señor Jesucristo dice que no nos angustiáramos, es de lo que veíamos el domingo pasado, que confiemos en Dios el Padre y que confiemos en Él. Y esa confianza, iglesia, nos la da el Espíritu Santo de Dios. Tú dices, Señor, ¿yo cómo puedo confiar? Aférrate al Espíritu Santo de Dios. Él te va a dar la confianza en medio del mundo turbulento en el que estamos viviendo. Ante las dificultades, el Espíritu Santo nos va a permitir confiar en Papá y nos va a permitir confiar en Jesucristo, nuestro hermano. Él es quien nos va a dar la confianza. ¿Y sabes por qué, iglesia? Yo no sé si ustedes vieron esta noticia de lo que pasó en la apertura de los Juegos Olímpicos en París. Iglesia, está la abominación de lo que el enemigo está haciendo, de que recrearon la cena del Señor, pero con un prototipo homosexual de hombres y mujeres lesbianas, una cosa aberrante, y en medio de ello había niños también. Hubieron una serie de simbolismos que el mundo quizás pensará que eso es algo normal, pero iglesia, nos están diciendo que el camino del enemigo está siendo preparado y que la iglesia debe estar preparada para irse con el Señor. Eso fue una abominación en el mundo entero. Como los homosexuales, las lesbianas, todo este movimiento piden derechos para ellos, piden que se les respete a ellos, pero cómo se levantan con estas cosas abominables a los ojos de Dios. Y la iglesia debe resistir eso en su corazón. Iglesia, están ofendiendo al Salvador del mundo. Están ofendiendo su palabra. Y eso nos dice que ya el misterio de la iniquidad está puesto en marcha. Desde los días de Jesús y aún anterior, el misterio de la iniquidad está puesto en marcha. Tú dirás, ¿cuál es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad es el plan satánico del enemigo para destruir a la humanidad. Y ese plan perverso inició desde el momento en que Adán y Eva pecaron por causa del enemigo. Desde allí se levanta, se prepara ese plan de perversión para alejar a la humanidad de Dios. Pero Dios en su amor también crea un plan, un propósito que está lejos del pensamiento y del conocimiento del enemigo. De modo que tú y yo tengamos la confianza de que Dios le ha placido salvarnos y que podamos estar en su presencia. Cuando Dios mandó el juicio del gran diluvio, iglesia, es por la perversión del enemigo. Fueron intentos del enemigo de destruir a la humanidad. Lo que pasó con Sodoma y Gomorra es lo mismo. Y lo que ha pasado durante los periodos del ser humano ha sido el enemigo queriendo destruir el plan de Dios. Iglesia, tengamos confianza. Hablábamos de la realidad de una morada celestial. Iglesia, hay un lugar esperándonos a ti y a mí. Hablábamos de mansiones celestiales.
Nosotros aquí muchas veces nos entristecemos porque no tenemos aún un techo, así sea de madera. Pero el Señor te dice, ten la confianza de que hay algo mayor para ti, hay algo más grande para ti. No te aflijas porque ahora no tienes una casa. Pero si Dios quiere, te la puede dar. Pero el centro de lo que Dios quiere que entiendas es que hay un lugar más grande para ti. No se compara a las mansiones que tiene James, que tiene Falcao, que tienen los futbolistas. No se compara a lo que tienen muchos artistas. Iglesia, lo que ellos tienen es basura comparado a lo que Dios tiene para ti y para mí. Y aún ellos teniendo todos los lujos, la fama del mundo, no son felices. Muchos de ellos quisieran morir. Y uno dice, pero ¿por qué si tienen todo en esta vida? Iglesia, si algo nos llena es Jesucristo. Amén. Veíamos la seguridad de que Jesús está preparando lo necesario para venir a buscarnos. Lo necesario. Y ten esa seguridad en tu vida. Ten esa seguridad en tu corazón. Jesucristo no es como nosotros que mentimos. Él no miente, Dios no miente. Y Él se fue a preparar ese lugar. Por eso ten la seguridad en tu corazón, en tu vida, de que Él fue a preparar ese lugar. Y fue a preparar ese lugar con nombre propio para cada uno de nosotros. Y lo otro es, de lo que veíamos, no te apartes del camino. No te apartes por nada del mundo. Eso es lo que quiere el enemigo. Que te alejes del plan, del propósito de Dios. Él va a poner distracción. Él va a poner infinidades de cosas, de modo que tu atención, mi atención, se desenfoque de lo que Dios quiere hacer y está haciendo. Iglesia, no te apartes del camino del Señor. Ahora, siguiendo con el tema del arrebatamiento de la iglesia, ¿qué es exactamente lo que va a suceder en ese día, en esa hora? ¿Qué es lo que va a pasar cuando la iglesia sea quitada del medio? Veíamos en Primera de Corintios, capítulo 15, veíamos que es necesario que este cuerpo, tu cuerpo, sea transformado, que esto corruptible se vista de incorrupción para poder entrar en las moradas celestiales. Es lo que veíamos. Cuando seamos transformados, vamos a pasar a un escenario que es eterno, no es temporal. El plano en el que nosotros estamos viviendo es temporal, es transitorio. Aquí se ve la muerte, allá en el cielo no. Y Dios va a transformar nuestros cuerpos de modo que sean inmortales, de modo que podamos vivir eternamente. Iglesia, abre tu mente, eres un ser inteligente. Somos una creación de Dios. Esto no va a terminar con que morimos y ya. Iglesia, no. Dios tiene algo más grande, algo más maravilloso, que es vivir eternamente en su presencia. Eso es un regalo de Dios. Dios pudo haber no creado nada, Dios pudo no habernos creado. Pero Él dirá, especulo yo soy Dios. Yo vivo eternamente. Pero quiero complacerme en crear seres humanos y darle todo. Porque ellos no pueden crearlo, ellos no pueden hacerlo. Entonces Dios dirá, quizás, yo quiero darle todo lo que yo puedo crear a estas criaturas, a mis hijos. Ese es el amor de Dios.
Porque Dios en su palabra dice que en la eternidad solo estaba Él, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Necesitaban algo? No, no necesitaban nada. A Dios no lo detiene el tiempo, a Dios no lo detiene las circunstancias. Pero Él en su amor un día dice, hagamos al hombre. Y dice, hagámoslos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y que señoreen. Y a Dios le place darnos todas las cosas. Ahora, antes de entrar a profundidad, lo que vamos a ver un pequeño video. Presta atención en eso.
Gloria a Dios, iglesia. ¿Qué les pareció? Lo pone a pensar, ¿verdad? Iglesia, y es algo que es real. Porque el tema del arrebatamiento fue algo que no se reveló en el Antiguo Testamento. Habían vestigios de lo que iba a pasar en el futuro, pero no fue algo que fue revelado a profundidad. En el Antiguo Testamento solo podíamos ver que Enoc fue traspuesto al cielo, Dios se lo llevó, dice la palabra, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó para que no hubiera muerte. Y veíamos inclusive el domingo pasado algunos ejemplos de hombres que fueron arrebatados por el Señor. Iglesia, esto no es película. Hay hombres y mujeres en el mundo entero que no van a saber lo que es la muerte. No van a pasar por ese proceso. Y yo quiero ser uno de esos. Yo no sé tú. Como que nadie, bueno, como que los otros, yo no sé, quieren disfrutar de la muerte, no sé. ¿A qué sabrá? No sé, pero yo no quiero. Bueno, Dios es el que sabe. Dios sabe. Pero esa es una promesa. Hay una generación que no va a conocer la muerte. Y eso es un privilegio, porque hay temor sobre la muerte. El ser humano normalmente no se quiere morir. No es algo que esté pasando, ay, yo me quiero morir, ¿no? Que hay quienes lo hacen por desespero, por angustia, pero en un sentido que esté cabal la persona no quiere morir. Y esa es una promesa, iglesia, y vamos a seguir ahondando en este tema, pero yo les invito a que vayamos rápidamente a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, porque tú dirás, ¿dónde está eso en la palabra de Dios? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Iglesia, esta es nuestra bendita esperanza en el Señor. Y yo soy más que convencido que esta generación es la que va a ver ese arrebatamiento. Iglesia, el grado de apostasía es demasiado grande en el mundo entero y la iglesia está pidiendo a grito: Jesús, ven pronto. Iglesia, el entendido está diciendo: Señor, ven pronto, porque ¿qué será de mí si tú no regresas?
Iglesia, lo que veíamos en este video, ¿sabes de dónde lo sacan? Lo sacan de esta escritura. Porque imagínate que tú seas piloto de avión, eres un creyente consagrado a Dios. Y justo en ese momento, en esa hora, tú estás volando con 200, 300 personas en el aire. Y en ese instante fuiste sacado de ese lugar. Ese avión se viene a pique. Porque ¿quién lo va a estar piloteando? Piensa que tú estás manejando un carro. Y estás allí con tu esposa, tus hijos. Dios guarde. Y todos los que estén en ese carro sean cristianos en ese momento. Porque si solo el copiloto es cristiano, se pierden esposa, hijos o viceversa. Porque es quitado de ahí. O si vas en una moto y eres quitada, esa moto va a ir a parar quién sabe a dónde. Iglesia, es algo real. El mundo lo único que va a decir, ¿qué pasó? Y para eso ya está preparado el escenario. Los extraterrestres se llevaron a esa multitud de personas. Iglesia, no son extraterrestres. Es Jesucristo que ha descendido en ese entonces, o va a descender en ese entonces a llevarse a su pueblo. Y los que queden acá sufrirán las consecuencias de no haberse tomado en serio el camino de la salvación. Iglesia, es real. Esto no es película, y vuelvo y recalco eso. No es película. Eso es para que nosotros tengamos una cosmovisión, un panorama de lo que va a pasar en ese entonces. Iglesia, muchos se lamentarán. Muchos papás se lamentarán, ¿por qué yo no creí? Muchos hijos se lamentarán, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Sabes qué es lo triste, iglesia? Que muchas veces vienen a las infinidades de congregaciones al mundo entero, muchas personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la atesoran en su vida. Y muchas de esas personas se van a quedar ahí sentados en la iglesia en ese entonces. Iglesia, tómate en serio a Dios. Y no porque te lo diga yo, es porque te lo dice la palabra de Dios. Es porque Dios te quiere guardar. A ti y a mí nos quiere guardar del juicio que viene sobre el mundo entero. Iglesia, piensa después del arrebatamiento lo que va a pasar. ¿Qué pasará con el resto de los moradores que se quedaron en la tierra? Tú dirás, bueno, nosotros nos vamos. ¿Y qué pasará con los que se queden acá abajo? Mira así, abuelo de pájaro, lo que podemos ver en las escrituras. Hay una hipótesis que plantea la idea de que van a decir lo que les decía a los extraterrestres, se lo llevaron. Habrá un pequeño tiempo de paz, de falsa paz en el mundo entero, pactado por el anticristo. Pero después de un breve tiempo, Él romperá esa falsa paz. Cuando surja ese individuo, el hijo de Satán, iglesia, Él va a confirmar un pacto con muchos por un poco tiempo. Pero después de ese tiempo, estamos hablando de 7 años de tribulación y gran tribulación. A la mitad de ese tiempo, a los 3 años y medio, se dice que Él rompe ese pacto y ya la gente no va a poder adorar con libertad, sino que Él va a reclamar adoración para Él. Se exigirá la adoración al anticristo y nadie podrá comprar y vender si no tiene la famosa marca del anticristo, esa que se conoce por el 666.
¿Cómo se aplicará eso? Realmente no se sabe a ciertas. Pero dice que será una marca en la mano derecha o en la frente. Quien no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Por eso cuando ocurrió lo del COVID, yo pensaba que era o que fue algo similar. Resultaba que si uno iba a ir a un supermercado, si no tenía el tapaboca, no podía comprar o no podía vender. Y sé que muchos de ustedes se dieron cuenta de eso. Y yo pensaba, wow, pero es que es algo similar a lo que va a pasar en ese entonces. Iglesia, va a ser real. Y los que se queden y tengan hijos, iglesia, ante la necesidad de pan, de agua, de trabajar, de vender sus productos, muchos van a decir, aquí estoy, márqueme. Pero el entendido de Dios va a decir, yo no me dejo marcar. Yo voy a resistir aunque me corten la cabeza. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque lo que el enemigo va a utilizar en esos días va a ser la decapitación. No es para meterte terror, no es para meterte miedo, pero sí es para que te prepares y miras el lugar en el que estás y puedas decir, yo mejor me voy. Que puedas decir, yo aquí no me quedo. Será un tiempo de gran tribulación y angustia, pero también se derramará la ira del Cordero de Jesucristo sobre el mundo entero. Iglesia, si bien el enemigo va a perseguir al mundo entero, a los judíos y a los cristianos que se quedaron por no tomarse en cuenta en serio a Dios, cuando pase ese tiempo, Jesucristo va a desatar los sellos de lo que habla en Apocalipsis. Y va a venir el juicio de Dios sobre la humanidad, sobre los que no creyeron a Dios y sobre todos los moradores de la tierra que se dejaron marcar por el anticristo. Iglesia, confía en Dios, en que Él nos saque. Pero tómate de verdad en serio a Dios. El día menos pensado se va a escuchar esa trompeta. ¿Quiénes la van a escuchar? Los que estén preparados. Solo los que estén preparados. Y muchos dirán, Señor, ¿por qué me dejaste? La culpa no es de Dios, la culpa es del que se quede. Es del que se quede. Leamos algo de lo que va a pasar de los juicios de Dios en Apocalipsis 6. Gloria a Dios. Iglesia, todo esto es para que tome la determinación y diga, yo no me quedo, yo me voy. Ya están allí en Apocalipsis 6. Gloria a Dios. Dice así, es capítulo 6, versículo 1. Dice, mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno, ven, levanta la vista y ve que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza y salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Ese jinete es el anticristo. Muchos se enredan con ese jinete pensando que es Jesús. No, este jinete es el anticristo y dice que él salió venciendo y para vencer. Pero cuando uno detalle dice que él salió con un arco, pero salió con un arco sin flecha. O sea que al final igual él va a ser vencido. Amén. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo
al jinete se le dio una gran espada y autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven, levanta la vista, y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano, y oí una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes y decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costará el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Iglesia, el jinete que leíamos anterior y nos está hablando de un tiempo de guerra, de masacre en aquellos días, pero también nos está diciendo que la miseria que se va a levantar en esos días será tal que es la que llevará a muchos a que se dejen marcar. Imagínate tú ganarte el pan, o sea, la comida de un día, por un jornal de trabajo, de 6 de la mañana a 6, por una comida. Iglesia, son esos tiempos. Y Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: ven, levanta la vista, y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte, y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se cumpliera el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Iglesia, voy algo rápido por el tiempo. Iglesia, muerte es lo que habrá en ese tiempo a causa de este hombre, pero a causa de los juicios de Dios. Todos los que se queden, sin lugar a duda, este hombre de perdición también sufrirá las consecuencias. Todos. Iglesia, y les estoy hablando de algo por encima, porque entrar a detallar Apocalipsis lentamente nos llevaría tiempo, pero es para que tengamos una cosmovisión de lo que va a pasar en ese tiempo. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes se caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo, hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá sostenerse en pie. Iglesia, ¿quién podrá sostenerse delante de la ira de Dios? Iglesia, es que viene la persecución de ese hombre de iniquidad,
Pero ante los que rehusaron seguir a Dios y se quedaron acá, Dios desata sus juicios sobre el mundo entero porque no creyeron a la verdad. Y serán tiempos, y estamos hablando solo de los sellos, porque son 21 juicios desatados por Dios. Estamos hablando de las copas y de las trompetas, es lo que faltaría. No lo leemos porque falta tiempo, iglesia. Lo estaremos viendo quizás el próximo domingo. El Espíritu Santo será quien guíe. Pero iglesia, piensa en no quedarte. Ahora, iglesia, tú dirás, bueno, ¿y qué pasó con la iglesia que se fue? El mundo va a estar aquí en juicio. Van a haber partes de la tierra que van a ser sacudidas. Cuando se mira en escatología, dice que todo lo que es Latinoamérica, Argentina, Colombia, Estados Unidos, todos estos países van a desaparecer por completo. Se cree que solamente va a quedar parte del Medio Oriente y parte de Europa para aquellos días. De resto, esas partes que se mencionaban allí van a desaparecer por completo de la faz de la tierra. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Veamos en Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 7. Gloria a Dios. Ya están allí. ¿Qué va a estar haciendo la iglesia cuando sea arrebatada? Dice así: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella, a ustedes, iglesia, lo creo en el nombre de Jesús, se les ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo de Dios. Amén. Y el ángel me dijo: escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas palabras son palabras que provienen de Dios. Iglesia, estas no son palabras que vienen de mi boca, son palabras que vienen de Dios. Y el Señor está diciendo: bienvenidos, bienaventurados todos aquellos que son convidados a la cena del Cordero. Iglesia, la iglesia cuando sea arrebatada, mientras el mundo está en juicios, en sufrimiento, en tribulación, la iglesia va a estar allí disfrutando de la boda con el Cordero. Allí es donde se va a preparar esa mesa. Allí es donde el Señor va a servir. Allí es donde vamos a ser recompensados según nuestras obras. Allí en ese tiempo también se va a dar el tribunal de Cristo, pero ese tribunal no va a ser para condenación. Ese tribunal va a ser para mirar qué fue lo que hicimos y qué pudimos hacer y no hicimos, y conforme a nuestras obras vamos a ser recompensados. Iglesia, va a ser un tiempo de bendición. Eso es algo que no nos imaginamos, pero que el Señor está preparando, si es que ya lo preparó, y que se está esperando ese momento de ser quitados de este lugar. Iglesia, Dios no quiere que nosotros suframos. Ese no es el deseo, el anhelo del Señor. ¿Qué tal si te pones en pie, iglesia?